En el centro de la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, sobre el Parque de Bolívar, en una casa centenaria, se encuentra el Museo del Oro Zenú del Banco de la República, inaugurado el 27 de marzo de 1982, renovado en el año 2006 y reinaugurado en el año 2023 como el nuevo Museo del Oro Zenú de Cartagena. Desde la arqueología y la cultura, el museo presenta, bajo un interesante guión estético y didáctico, objetos de una historia milenaria de la región, comprendida entre la margen occidental del río Magdalena y los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En estos paisajes ancestrales, los fuertes inviernos siguen a los calurosos veranos en un ciclo que no se detiene. Los límites que separan la tierra y el agua se mueven con la llegada y la retirada de la inundación. Las planicies verdes se convierten en ciénagas y por donde antes se caminaba, ahora hay que navegar. El territorio se transforma a veces de manera impredecible. Las sociedades anfibias del pasado que habitaron estos territorios se representaron a sí mismas y representaron a sus semejantes del aire, la tierra y el agua en una diversidad de objetos utilitarios, rituales y lúdicos con valores estéticos irrefutables. Adornos de oro y tumbaga permiten intuir aspectos de la vida anfibia en las llanuras inundables del Caribe. Flautas y ocarinas de cerámica invitan a pensar los sonidos y diálogos de los pobladores del río Magdalena al momento de la conquista europea con el entorno que los rodeaba. Abundantes figuras de mujeres en cerámica que invitan a pensar en el lugar que las mujeres ocuparon social y simbólicamente en la sociedad y las funciones que desempeñaron. Desde los últimos siglos antes de nuestra era y hasta entrada a la colonia, se desarrolló una larga tradición orfebre en las sabanas del Caribe, la serranía de San Jacinto y el Bajo Magdalena. En esta tradición se identifican estilos regionales con similitudes y diferencias entre ellos. En esta orfebrería colombiana aparecen seres con un tocado bifurcado sobre la cabeza. Muestran rostros humanos, cuerpos de langosta o camarón y en ocasiones extremidades de rana que los convierten en personajes anfibios. Estos colgantes de humano crustáceo se elaboraron en el Caribe colombiano durante casi 2 milenios. Las aves ocuparon un lugar destacado en la cultura material y el pensamiento de las poblaciones anfibias. En aguas poco profundas, las espátulas rosadas pescan moviendo sus picos aplanados, clavan con rapidez y precisión su pico como lo hace el pescador con su arpón. En sus representaciones, a veces combinan varias especies. Por ejemplo, en este remate de bastón horizontal de la orfebrería Zenú temprana, vemos un ave que no existe. Tiene cresta de paujil, pico de ibis y cuerpo de pato. El jaguar es el gran depredador de los ecosistemas anfibios. Aunque es terrestre, puede nadar inclusive en ríos caudalosos. Por su rugido atronador, visión nocturna, fuerza y ferocidad, ha sido un símbolo de poder. Representación de un felino con una expresión facial amable o sonriente. Los zenúes de hoy cuentan que el caimán de oro es el encanto que sostiene el mundo. Las protuberancias de su lomo son las colinas y las extremidades los límites de su territorio. En las técnicas de orfebrería se distinguen el martillado y repujado y el vaciado a la cera perdida. Para el repujado de los objetos de oro era necesario primero extraerlo de las arenas de los ríos y después con herramientas de piedra, hueso y metal repujar los diseños por ambas superficies de la lámina metálica. Para los objetos de cobre,
La operación era más difícil, pues era necesario extraerlos de sus minerales antes de su repujado. Las protuberancias de los pectorales de orfebrería evocan los suaves relieves de los montículos funerarios. Los volúmenes redondeados de estos parecen emparentados con las figuras femeninas que acompañaban a los muertos en los enterramientos. Para las orejeras, narigueras y objetos con volumen se usaba la técnica del vaciado a la cera perdida. El proceso consistía en elaborar el molde en cera con alimentadores y embudo, cubrir con arcilla, dejar secar y cocer el molde en el fuego adecuado. La cera se quema y queda el molde vacío. Vaciar el metal fundido en el molde, romper el molde, extraer la pieza y pulir. Esta técnica permitía a los zenúes crear orejeras y adornos geométricos de gran delicadeza y complejidad, superando las limitaciones del trabajo directo en metal. Las narigueras en forma de N se produjeron en diferentes regiones y por largo tiempo, al parecer, fueron usadas por una gran parte de la población, a diferencia de los objetos menos comunes como las narigueras alargadas. Figuras de mujeres en cerámica han sido encontradas en las tumbas de la gente que habitó el sistema hidráulico de la depresión momposina. Muestran collares, orejeras, narigueras y pectorales de orfebrería que eran usados como adorno y en ajuares funerarios. Cada complejo cerámico del Caribe colombiano tenía una forma característica de representar el cuerpo femenino. Los ceramistas del curso medio del río San Jorge elaboraron figuras sentadas sobre los talones, con las manos en las rodillas y adornadas con pectorales, tocado, brazaletes, orejeras, collar y nariguera en forma de N. Estas figuras de la tradición modelada pintada, que se popularizaron en el Bajo San Jorge, tenían las manos en el pecho, nariz en forma de T y corte de pelo recto sobre los ojos. Figuras de la cerámica granulosa incisa, representadas con los brazos en jarras y decoradas las orejas con orificios, del 200 antes de nuestra era al 900 de nuestra era. En algunos estilos cerámicos de la tradición incisa alisada del Bajo Magdalena, entre el 1100 y el 1700 de nuestra era, la figura femenina forma el cuerpo de recipientes, tienen múltiples agujeros en las orejas como en la tradición granulosa incisa del río San Jorge. Otros objetos especiales son estos rodillos, con los que se imprimían diseños geométricos sobre la piel o sobre el vestido de las personas. Para obtener una amplia gama de colores se usaban pigmentos vegetales y minerales. El soplo conecta dos artes, la orfebrería y la interpretación de instrumentos de viento. Los orfebres avivaban el fuego con sopladores zenúes de cerámica ajustados a cañas para fundir el metal. Los intérpretes de aerófonos creaban lenguajes sonoros soplando las flautas, gaitas, ocarinas, fotutos y calabazos. Algunas de las flautas evocan peces y sobre ellas se asolean caimanes. A partir del siglo XII, la gente del Bajo Magdalena elaboró numerosos artefactos de concha de caracoles y bivalvos. Este trabajo refleja un profundo conocimiento de los moluscos del ecosistema del Caribe colombiano. Al final encontramos unos personajes enigmáticos, como estas figuras icónicas que fueron un símbolo adoptado y resignificado por distintas sociedades separadas en el tiempo y en el espacio. Han sido encontrados desde el suroriente colombiano hasta México. Rostros indígenas que nos atraen, nos identifican, nos intrigan, pero a la vez rostros que no llegamos a entender
o reconocer realmente. El Museo de Oro Zenú es un mensaje ancestral de creatividad, arte auténtico y total integración de aquellas comunidades con el medio ambiente. La visita es un placer estético y de conocimiento. Si estás en Cartagena o Calamarí, nombre indígena original de la zona antes de la conquista, no te pierdas la visita a este museo para completar el placer de estar en esta, la ciudad fantástica.